¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy vamos a conversar con el director de la División de Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Ignacio Achurra, para estar al tanto de cosas que normalmente no se conocen, porque este tipo de divisiones a veces salen cuando hay problemas, pero no cuando están pasando cosas que eventualmente convienen a la población. Y queríamos conversar contigo, gracias Ignacio por estar con nosotros, sobre, a ver, primero que nada, el tema de la organización. Es una cosa bien compleja hoy día en el mundo. La gente más bien está yéndose allí donde hay gente que piensa como uno, más que generar organización civil, qué sé yo, que se complemente o que de alguna manera sea un poco más amplia y que siga cánones no tan rígidos como qué es lo que pienso yo, sino que cosas que favorezcan a toda la ciudadanía. ¿Qué tanto la División de Organizaciones Sociales colabora en ese propósito? Mira, nosotros tenemos una permanente acción, líneas de trabajo con organizaciones sociales muy diversas. En Chile nosotros tenemos hoy día más de 350.000 organizaciones registradas, ¿no? Y cuando tú hablas con todos los especialistas, los investigadores, todo el mundo te propone de que probablemente hay un efecto espejo. Es decir, si de esas 350.000 realmente hay 300.000 que están funcionando porque las otras están sin directiva renovada, hay al menos otras 300.000 organizaciones informales, ¿no? Estamos hablando de que en Chile por lo menos hay 600.000 organizaciones, entre 500.000 y 600.000 organizaciones, ¿no? Si tú le pones a razón de 20 personas por organización, estamos hablando de 10 millones de chilenos y chilenas organizados. Y yo te diría que esa es una característica bien propia de nuestro país. Cuando uno va a el territorio, ¿no? Es difícil que uno encuentre una manzana, una cuadra en Chile en donde no haya una organización social, sea del tipo comunidad religiosa, sea hoy día un grupo que se organiza por temas relacionados con seguridad, un club social y deportivo, un centro cultural. O sea, la organización social sigue siendo la expresión de una amplia diversidad. Y desde la División de Organizaciones Sociales nosotros acompañamos con distintos programas en materia de formación, entregamos herramientas, instrumentos para que se puedan desarrollar los dirigentes sociales, entregamos información para que puedan acceder a fondos. Desde el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, además, proveemos recursos y hemos desarrollado una serie de iniciativas que buscan dar, en parte, respuesta a las necesidades que nos expresan, especialmente los dirigentes y las dirigentes sociales. Ahora, ¿cómo combinas tú la organización social que tiene que ver, por ejemplo, que es hasta cierto punto casi natural, incluso hasta prehistórica, que de alguna manera coordina o busca coordinar gente que, por ejemplo, vive en el mismo territorio o cerca unos de otros y pueden ayudarse mutuamente para que se gestionen cosas que favorecen a todos, versus cosas que son que tienen una tarea más bien específica, un club de fútbol o un club de tenis o qué sé yo, un club de cualquier cosa que tenga una lógica de básicamente canalización relativamente obvia. O tienes organizaciones sociales que, por ejemplo, son organizaciones sociales para ayudar a otros. Por ejemplo, organizaciones sociales que han surgido. Voluntariados, atención de adultos mayores, en fin. ¿Cómo se establece la idea de armar organizaciones de este tipo? Bueno, la organización es una cuestión que forma parte de la especie humana, ¿no? O sea, nosotros somos personas gregarias, nos gusta reunirnos, asociarnos, encontrar intereses comunes, afinidad común, y las organizaciones responden más o menos a esos mismos principios. Hay muchas organizaciones que se convocan en torno a una necesidad común. Hoy día están muy pujantes los comités de seguridad. Sí. Y es súper concreto, ¿no? Un pasaje, se reúnen y dicen, mire, ¿sabe qué? Nos gustaría cerrar este pasaje, que se iba a postular a fondos para mejorar la luminaria, vemos que hay zonas que son particularmente inseguras, queremos tener una contraparte organizada para relacionarnos con la autoridad, creemos un comité de seguridad, ¿no? Ahí hay un fin súper concreto, específico, ¿no? Pero también las personas hoy día se asocian, y particularmente los jóvenes, en torno a gustos, a intereses comunes.
¿no? Hay muchísimos clubes y formas de organización, muchas de ellas transcurren en el espacio público digital, de jóvenes que se reúnen en torno a un gusto común, que puede ser desde reunirse los domingos en la plaza a simular peleas de espadas medievales, hasta el gusto por un videojuego en particular, por un cantante o por una afición, por juntarse a bailar un tipo de baile en especial, ¿no? Entonces yo diría que una gran división que tienen las organizaciones sociales son las que persiguen una causa colectiva y las que se juntan por una afición, por un gusto en común. Ahora, es bien interesante porque te voy a meter una variable extra, que cómo se diferencia este tipo de organizaciones sociales que tú estás hablando cuando entra un factor nuevo, que el factor nuevo es ideología, por ejemplo. Y yo me reúno con otras personas por razones de pensar lo mismo en términos políticos. En una de esas, por cierto, así se formaron todo lo que hoy día se conocen como partidos políticos. Partieron por gente que de alguna manera se diferenciaba o quería diferenciarse de esa otra gente que pensaba distinto y por lo tanto pujaban por distintas formas de llevar estas materias a una posibilidad de gobierno central. Pero hoy día cohabitan situaciones que tienen básicamente una peculiaridad. Son organizaciones sociales, pero que lo que buscan es separarse de otras organizaciones sociales. No integrarse, ni complementarse, ni hacer nada, digamos, salvo que hay un naufragio en un mismo bote y tengan que caer en una isla y ahí no tienen otra opción más que ponerse de acuerdo. Pero mira, la organización política es organización social, ¿no? Tiene, tal como tú lo dices, el mismo origen. Y cuando nos remontamos a los orígenes clásicos de la democracia, por ahí por el siglo V antes de Cristo, en la antigua Grecia, ¿no? Y pensamos en el ágora griego, ¿no? El lugar en donde se juntan los ciudadanos a discutir el devenir de la polis. Y a ver a los gladiadores matarse también. Y algunas otras diversiones, de la época. Pensamos precisamente en un grupo de gente que discute o debate sobre el desarrollo de esa sociedad y que se junta con quienes va encontrando una afinidad ideológica. Y esos son, de alguna manera, el origen de los partidos políticos. Pero la organización social también es un espacio de representación política, ¿no? La organización social tiene la virtud de canalizar las necesidades, las demandas y muchas veces el descontento. Y por eso la organización social también, y a propósito del contexto de amenaza mundial, de la idea extremista, particularmente de la extrema derecha, la organización social es, por un lado, un elemento catalizador del descontento, pero además porque esas ideas más extremistas suelen surgir y desarrollarse en ambientes en donde hay mucho miedo, desconfianza, en donde se potencia la individualidad extrema, y la organización social, por el contrario, lo que fomenta es la cooperación, la empatía, la construcción de lazos comunitarios. Y en la organización social, a pesar de encontrarse afinidad ideológica, suele haber una suerte de barrera de contención a la idea extremista. Cuando uno va al territorio, cuando va a la junta de vecinos, al club social, a discutir, lo que prima es una suerte de sentido común que pone el bienestar social y el interés colectivo por sobre las ideas de exclusión, de odio. Entonces, yo te diría que aún cuando la organización social, en su versión partido político, reúne a pares, yo no diría que es excluyente. Yo diría que es un espacio de construcción de afinidades para relacionarse organizadamente con otros, pero no para excluir a los otros. Ok, me parece súper bueno el punto. Déjame plantearte la cosa de una manera distinta y quizás puede ser pertinente con lo que estamos pasando. Una de las cosas que yo le llamo enfermedades de la socialización es que casi siempre toda nueva invención genera una brecha entre los que tienen el nuevo elemento y los que no lo tienen, entre los que saben usarlo y los que no saben usarlo. En fin, hoy día estamos en medio de esa cosa con la inteligencia artificial. Hay una cantidad de gente que puede manejarla, puede de alguna manera ser, y hay otra gente que no sabe porque se quedó pegada a lo analógico y no ha habido una actualización, si tú quieres, en términos serios.
para desde jóvenes hasta adultos mayores, sobre todo adultos mayores, de cómo utilizar las nuevas herramientas que tienen que ver con desde la aplicación de tu banco hasta si tú quieres comprar algo en AliExpress. En fin, ¿cómo se funciona, cómo se mueve este mundo de asociaciones sociales, de organizaciones sociales en el mundo de esta vorágine de cambio entre lo analógico y lo digital? Un súper tema, Sí, está bien, interesante, porque una de las cosas que a mí más me ha apasionado dentro de la división de organizaciones sociales es precisamente eso. Durante 20 siglos y más, la humanidad entendíamos que la organización social era esencialmente personas, cuerpos físicos reunidos en un espacio-tiempo en donde discutíamos y debatíamos los temas de interés común, ¿no? Y hace no mucho más de 25 años, un cuarto de siglo recién, irrumpe una otra esfera pública, que es la esfera pública digital, ¿no? Y crecientemente en esa esfera pública suceden cada vez más interacciones humanas. La gente tiene intercambio de bienes, la gente se enamora, se crean amistades, la gente trabaja y también la gente se organiza. Dentro del mundo de las plataformas digitales existen lo que son las comunidades digitales, sí, que no son exactamente las redes sociales. Las redes sociales es un tipo de interacción un poco más liviano, más rápido. Las comunidades digitales son personas que se organizan y que sostienen y profundizan un vínculo que muchas veces se traspasa al espacio presencial, pero que muchas veces sucede específicamente dentro del mundo de las plataformas digitales. Y lo interesante a observar ahí es que desde la institucionalidad pública no ha habido históricamente una evolución que dé cuenta de este cambio, ¿no? Es decir, nosotros seguimos entendiendo en términos canónicos esencialmente la organización social como las personas que se reúnen en el bar, en una organización, en una sede, y no estamos viendo o generando las contrapartes desde la institucionalidad pública que nos permitan relacionarnos y vincularnos con esas personas. Ahí hay una cosa, Ignacio, que es súper importante, que hay que entenderlo desde el punto de vista de, tú lo dijiste muy bien al principio, de cómo es el ser humano. Contrariamente a lo que se cree, porque todos los cambios, oye, aparecen gente que, qué sé yo, hace las primeras cosas con las nuevas artefactos y todo y se siente fantástico. Pero en general, la gente de alguna manera venera la rutina, porque la rutina da seguridad. Lo has hecho siempre. Siempre te has ido por esta calle, has doblado por esta calle para acá y has encontrado la panadería. Un día llegas, vas allá y no está la panadería y tú dices, ¿qué pasó? Y eso te desconcierta. Lo mismo pasa en todo otro orden de cosas cuando a ti te cambian la manera de interactuar, por ejemplo, con una plataforma te sientes que, a ver, ¿dónde aprendo esto? ¿Quién me enseña este tipo de cosas? La división de organizaciones sociales. Exacto. Bueno, nosotros tenemos cursos precisamente que entregamos herramientas para salvar esta brecha digital. Hoy día la organización social está en materia de las organizaciones funcionales y territoriales, está muy dominada por personas mayores, ¿no? Y hay poco recambio y hay una queja permanente de que los jóvenes pareciera que no se interesan en participar. Pero cuando uno va a los datos, ¿no?, a la última encuesta nacional de juventudes, 1 de cada 2 jóvenes hoy día dice participar en algún tipo de organización social. Es por lejos el registro más alto que tenemos. Por lo tanto, la pregunta es ¿dónde están participando esos jóvenes? Y ahí volvemos al tema de esta otra plataforma, ¿no? Es decir, hay un mundo de jóvenes que hoy día se están organizando y están creando comunidades digitales de organización social en el mundo virtual. Ahora, este otro mundo presencial no va a desaparecer y felizmente, y hay que potenciarlo. Y por eso nosotros hemos tratado de desarrollar políticas que atiendan los dos mundos, ¿no?, que puedan ser capaces de dar respuesta a quienes hoy día están desarrollándose en el mundo digital y quienes están hoy día en la organización tradicional clásica del mundo presencial. Yo siempre cuento esta historia que a mí siempre me impresionó muchísimo. No me acuerdo exactamente cuál era la firma que encuestó, pero después de que salieron las plataformas bancarias, después, qué sé yo, 2 o 3 años después, hacen una encuesta para ver cuánta gente y qué tipo de gente estaba usando ya las plataformas en forma, y no iba al banco, sino que usaba la plataforma. Y se encuentra el resultado con que un porcentaje cercano al 80%
de las personas de mayores de 55 años no usaba las plataformas. ¿Qué fue lo que pensó? Bueno, lo que pensó es que hay que enseñarles a usarla. Y hicieron una pregunta después, de nuevo, sobre ese tema a las personas que habían contestado ¿por qué? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No tenía nada que ver con no saber cómo usar la plataforma. Decían, no, es que cuando yo voy al banco converso con otras personas. Claro. Me quedo en la cola y hablo. Y es el momento para una persona adulta mayor de relacionarse con otras personas. Y por lo tanto, no es que no supieran usar la plataforma, probablemente muchos no lo hacían, pero era el día o los 2 días de salida que tenían para ir a conversar con más gente. Interacción social. A la antigua, conversando. Sí. Mira, a propósito de eso te cuento otra anécdota. Las organizaciones sociales tienen muy preferentemente sus cuentas bancarias, porque en el momento que son personalidades jurídicas requieren acceden a recursos, a fondos, entonces tienen sus cuentas bancarias en el Banco Estado. Y el Banco Estado, como todos los bancos, ha estado en un proceso de digitalización y eliminando sistemáticamente procesos presenciales como los ejecutivos de cuentas de las organizaciones sociales. Y ha sido muy interesante porque las organizaciones sociales nos han pedido, no que no se elimine, porque entienden que el mundo está avanzando hacia la digitalización, pero que hay una transición que los acompañe mucho más. Y hemos podido trabajar, y esto el Banco de Estado lo ha ido incorporando y tiene un trabajo precisamente con las organizaciones sociales en esta materia. Es decir, no hay un rechazo a estas nuevas tecnologías o formas de hacer las cosas, sino que hay una solicitud de decir, bueno, pero caminemos a un ritmo que nos permita a nosotros no quedarnos abajo. Y eso es lo que nosotros vemos en general en la organización social. Los dirigentes no son no rechazan el desarrollo de la tecnología. Te dicen, aguánteme un poquito porque yo quiero subirme y acompáñenme y entréguenme la herramienta, que es lo que nosotros hacemos con nuestros cursos de formación social que están destinados precisamente a salvar la brecha digital. Pero te quería contar a propósito del tema digital y lo presencial. Las organizaciones sociales, una cuestión que demandan permanentemente, y particularmente los dirigentes, es reconocimiento, ¿no? Sí. Y ese reconocimiento tiene, yo diría, 2 líneas. Una, reconocerlos como actores políticos, ¿no? En la medida en que tú reconoces a las organizaciones de cuidadoras, a las organizaciones de trabajadoras, a los sindicatos como actores políticos, lo incluye en la construcción de política pública, ¿no? Este gobierno en eso tiene para mostrar cuestiones que a veces son un poco interesante, digamos, o parece poco llamativa, pero este gobierno ha tenido un acento en generar política pública incorporando la participación ciudadana. La política, la Estrategia Nacional del Litio, el Sistema Nacional de Cuidado, la propia proyecto de reforma de pensiones han sido hechos con proceso participativo. Entonces, en primer lugar, hay un reconocimiento como actores políticos. Y en segundo lugar, hay un tema que es más subjetivo y que tiene que ver con la visibilización, ¿no? Con el reconocimiento. Los dirigentes sociales trabajan de manera no remunerada, ¿no? Y la satisfacción del dirigente está en lograr cosas, pero también en el reconocimiento de su par y la comunidad. Y por eso que nosotros hemos establecido un premio anual de las dirigencias sociales y comunitarias. Y acabamos de lanzar las bases. Es un premio que tiene 3 particularidades, lo presentan las propias organizaciones. Es decir, ya hay un reconocimiento de los pares del momento que te dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos presentarte el premio anual de la dirigencia social y comunitaria por tu aporte a esta organización, ¿no? Bonito. Sí, está bonito. Y en segundo lugar, se hace con un jurado autónomo, porque todos los años se entregan muchos premios en el mes de la dirigencia social de manera un poquito más directa. Bueno, aquí hay un jurado autónomo y es la organización que de alguna manera le propone a una estructura institucional, al Estado, que reconozca y que ponga en valor a uno de los suyos, ¿no? A uno de los pares. Que lo identifique. Que lo identifique. Oye, nos falta un tipo de organización social que probablemente es el que está desarmando casi todo lo que está pasando, que es la delincuencia. Que para todos los efectos prácticos funcionan los grupos coordinados como si fueran una organización social, un club, una sociedad. Y eso genera probablemente lo que en estos tiempos es algo tremendamente preocupante, que es que tus ideas pasan a ser ideas de determinada forma para vencer un miedo. Tú básicamente adoptas posiciones por miedo.
el miedo vuelve a ser una cosa tremendamente presente, una cosa que calma las organizaciones sociales, los clubes, los amigos, el equipo de fútbol, etcétera, pero que al mismo tiempo tienen patotas, tienen en los barrios gente que tú sabes que se organiza y que se está organizando para tramar algo malo. Bueno, ¿cómo se trabajan esas dos vertientes? Mira, el problema de la seguridad, por supuesto, es un problema que enfrentan las organizaciones sociales, Sí. ¿no? Y yo diría que más que organización social hay una asociación, ¿no?, ilícita, ¿no?, Sí. entre personas que en este caso se juntan para fines delictuales. Pero la organización social a nivel territorial opera como una barrera de contención a esta asociación delictual, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo permanente, de hecho presentamos junto a la ministra Vallejo, ministra secretaria general de Gobierno que está en su postnatal, un proyecto de ley que busca dar protección especial a los dirigentes sociales, precisamente para dar una señal de Estado de que los dirigentes sociales cumplen a nivel territorial una labor fundamental en la contención de la expansión del crimen organizado y la inseguridad. Nosotros estamos permanentemente trabajando con organizaciones que nos dan cuenta de los problemas que viven y cómo esa organización social es capaz de aislar y sacar a estos grupos. Por ejemplo, nosotros lanzamos ahora una escuela de formación en materia de seguridad y prevención comunitaria. Por supuesto que las organizaciones sociales no tienen que andar persiguiendo a los delincuentes, no es su rol, ni juzgarlos, para eso está el Ministerio Público, pero la organización social puede cumplir un rol muy fundamental en materia de seguridad, generando diagnóstico y articulación con las autoridades. Todos los datos dicen que cuando un barrio está organizado, es mucho más efectiva la acción del Estado, de la institución, para combatir la delincuencia y la inseguridad. ¿Y qué tanto la gente está dispuesta a hacer? Mucho. Hoy día tenemos un crecimiento exponencial de los comités de seguridad. Muchas organizaciones de barrios tradicionales, como las juntas de vecinos, han ido incorporando también o se han convertido de juntas de vecinos, manteniendo los roles propios, además en comités de seguridad, para enfrentar de manera colectiva los problemas de seguridad, y los resultados son muy positivos. Es decir, cuando una comunidad es capaz de diagnosticar, ¿qué es mejor que los dirigentes sociales del barrio o que las personas del barrio pueden saber cuál es la esquina peligrosa? ¿Cuál es la esquina que le dicen todos los días a las hijas, no pase por ahí porque se juntan unos curados en la esquina, no sé qué, y es peligroso? Mire, este callejón no me gusta porque las luces están medio oscuras, esta vueltita acá... Ahora, el problema es que hay que solucionar ese problema de las luces, el problema de... Hoy día las organizaciones cuentan con muchos recursos para poder optar desde el Estado. Mira, nosotros lanzamos una página web que es fondos.gov.cl, que reúne todos los fondos del Estado que están disponibles para que puedan optar las organizaciones sociales. El Ministerio de Secretaría General de Gobierno ahora hasta inicios de mayo tiene abiertos los fondos que son los FOIP, los fondos de organizaciones de interés público, que pueden postular todas las organizaciones fondos para el desarrollo de sus actividades, desde huertos comunitarios hasta talleres, formación y también temas relacionados con niñez, con desarrollo social, etc. O sea, hoy día hay herramientas también desde los municipios para que las comunidades organizadas puedan optar a recursos para combatir los temas de inseguridad de manera territorial. Mira, súper interesante. Yo creo que la organización social es un instrumento históricamente, ¿ah? O sea, cuando se ha organizado el ser humano en la historia, se ha organizado lo que tú has visto cuando ha sido a través de un propósito que cumpla con los deseos de la gran mayoría. Lo que ves es progreso. No ves un estancamiento, no ves una paralización de miedo, no es meterse al fuerte y parapetarse ahí detrás. No, es una forma de agrandar su capacidad de alguna manera, su capacidad de generar relaciones de confianza, generaciones duraderas en términos del entorno en el que vive. Pero también es cierto que la política se ha puesto hipergritona, hipertajante, y mucha gente, yo me imagino, con toda razón, ha empezado a buscar liderazgos de personas que advierten que hay que tener armas o hay que reponer la pena de muerte y hay que hacer... Porque el miedo genera cambios de maneras de pensar.
¿Qué tanto eso Bueno, por eso infecta a las organizaciones? Por eso la organización social es un antídoto contra la violencia y contra la idea del extremismo. Precisamente porque un espacio en donde se promueve la diversidad y el encuentro con otros, ¿no? Las organizaciones sociales se articulan en los barrios, ¿no? La Junta de Vecinos trabaja íntimamente vinculada con el club deportivo y así con la biblioteca popular y así con los jóvenes que están armando un huerto y así con las personas mayores que se juntan a leer o a bailar. ¿Y tiene asesoría para eso? Por supuesto. Nosotros desde la División de Organizaciones Sociales y desde el Gobierno tenemos acompañamiento, tenemos talleres, tenemos formación, hacemos entrega de información. Una cuestión fundamental para el buen desarrollo de las organizaciones es poder contar con información pertinente sobre políticas públicas de interés social que les afectan en el día a día. Las convocamos permanentemente a diferentes procesos participativos. Te doy un ejemplo. El año pasado, el Gran Valparaíso desarrolló las bases de licitación para el nuevo sistema interconectado del transporte urbano, ¿ya? Y tenemos 5 comunas que forman parte del Gran Valparaíso. Y esta crítica de que no pueden ser solo los expertos, que no están ahí palpando la necesidad del territorio. Bueno, nosotros fuimos con un proceso participativo, estuvimos en las 5 comunas, incorporamos a las personas en cuestiones básicas. ¿Dónde necesita el paradero? ¿No? ¿Cuánto llueve o no llueve en este sector para efectos del tamaño del alerón del paradero? ¿Cuál es la frecuencia micro? ¿Por dónde le conviene? Bueno, todo eso lo tomamos como un insumo y se incorporó en las bases de licitación que llevó adelante la Subsecretaría de Transporte, ¿no? Entonces, hay posibilidades de trasvasijar a lo institucional, a los espacios de toma de decisiones y de integrar a las comunidades, y eso es un desafío. La participación ciudadana nunca está resuelta en un país. Siempre es una demanda y una necesidad que va en progreso, y por eso hay que estar todo el tiempo revisando y actualizando esos mecanismos. Bueno, Ignacio Achurra, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día conversando sobre esta situación de organización. Porque nosotros somos una especie gregaria. Es cierto, como lo dijeron 3 o 4 famosos, dijeron, somos también la única especie que mata a los suyos, no porque tiene hambre, tortura por gusto o por castigo, y qué sé yo, viola sin la intención de tener hijos, en fin. Por lo tanto, es una especie que tiene montones de facetas. Y la faceta de la cooperación es probablemente hoy en día, y de la asociación es probablemente una de las más necesarias que debe estar siendo imperativo que aparezca en el... Por supuesto. Harari decía que el logro más grande de la humanidad era la cooperación. Tal cual. ¿No? Oye, yo quiero invitar a la dirigencia social y comunitaria que postulen al premio anual de la dirigencia social y comunitaria. Dale, por favor, esto está abierto ahora hasta el 23 de abril. Pueden postular todo tipo de organizaciones, personas que hagan innovación social, jóvenes, personas con larga trayectoria. Toda la información está en la página web de la División de Organizaciones Sociales. Vamos a tener una hermosa ceremonia en agosto, el mes de la dirigencia, para premiar a nuestro primer premio anual de la dirigencia. Muchas gracias, Ignacio Achurra. Gracias, Fernando. A todos ustedes, hasta luego. Muchas gracias por haber estado ahí, escuchándonos, atendiéndonos y, por cierto, acompañándonos aquí en Última Mirada. Hasta luego. Nos vemos mañana.